Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Bueno, vamos a ahora a nuestra la segunda entrevista individual. Estamos con Rodrigo Pérez de Arce, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, abogado y magíster en sociología, autor del informe Twitter y el debate político. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Interesante el tema ese de tu informe Twitter y debate político, que es muy interesante conocer cómo se comporta la red social cuando estamos hablando de una en especial, digamos. Normalmente se empiezan a comparar unas redes con otras, pero cuando uno le dedica un poco de profundidad a una red particularmente, aparecen hallazgos bastante interesantes. Y cuéntanos un poquitito de este estudio que hiciste. Sí, lo que mencionas tú es bien importante, porque claro, no es que Twitter sea el causante de todos los males que tenemos en nuestra política, ni siquiera que sea el más grave en un concierto de posibles explicaciones, sino que Twitter tiene algunas características particulares que la distinguen, por ejemplo, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, que hacen que incida de manera muy particular en la agenda pública. La primera es quienes participan en esta red social. Y normalmente, si uno hace un análisis de quienes generan conversaciones, son normalmente personas más importantes. En ella participan políticos, periodistas, líderes de opinión, etcétera. Y ahí se va formando esta opinión pública. Pero además, Twitter tiene una característica que es la más atractiva, pero al mismo tiempo la más difícil de manejar, que es que obliga a sintetizar todos los mensajes en 280 caracteres, que son a lo sumo 2-3 oraciones concentradas. Y eso hace que si uno quiere dar su opinión y tener me gusta y retweet y que nuestra opinión impacte de alguna manera, hay que de alguna manera hacer un destilado de opinión, un destilado de posición. Y eso obliga a tomar posiciones más radicales y más emotivas. Y eso, dado que ahí se forma opinión, termina de alguna manera poniendo riesgos para la política y en algunos casos derechamente intoxicándola. Sí, existe, así, hay una serie de, no sé si llamarla mitología, pero una serie de situaciones que se dan en el mundo de la política en general y su contexto, que son bien interesantes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Está esa discusión que ha sido sumamente tratada de si alguien independiente, por el hecho de no ser parte de un partido político, tiene una calidad moral o una calidad especial respecto de un político profesional, por ejemplo, que eso está incluso siendo abordada en las elecciones para la Convención Constitucional. Otra tiene que ver, que ha sido muy fuerte, sobre percepciones que son tremendamente binarias y bien extremas sobre las redes sociales, o son una mierda que en realidad intoxica y hacen que la gente, mayoritariamente, muchas de ellas emboscada en nombres falsos y bots, básicamente lo que hace es vomitar resentimiento, crítica, etc. Hace mucho tiempo que no veo comentarios que digan qué extraordinario esta red social para informarse o para estar atento. ¿Qué tanto de eso está canalizado en lo que tú has podido captar en tu informe? A ver, hay varias cosas. La primera es que a mí no me gustaría de ninguna manera demonizar ni a Twitter ni a las redes sociales. Yo creo que llegaron para quedarse y ya forman parte como de nuestro paisaje. Tenemos un smartphone permanentemente que nos sigue a todos lados, tenemos internet en prácticamente cualquier lugar del mundo, y entonces no me gustaría demonizar las redes sociales. Ahora,
sí hay que tomar en cuenta que acelera algunas condiciones humanas por sí sola y otras veces crea dinámicas peligrosas. Entonces, por ejemplo, el tema de los bots es un problema muy de red social, muy propio de las redes sociales, porque en Twitter es particularmente intenso, porque distintas investigaciones muestran que hay empresas que crean granjas de bots, ¿ya? Que crean, en el fondo, miles o millones de cuentas falsas para ir moldeando la agenda. Entonces, yo voy creando estos especies de robotcitos, sí, tuiteros, y tengo, no sé, 5.000 personas diciendo, por ejemplo, rechazo. En el plebiscito, votemos por el rechazo en el plebiscito de octubre. O, por ejemplo, las vacunas, que es un problema que estamos teniendo ahora. Las vacunas no funcionan y son parte de un plan del nuevo orden mundial para instaurar una tecnología 5G. Y son cosas totalmente delirantes, pero como se empiezan a masificar de manera artificial, entonces puede ser que muchas personas se lo terminen creyendo. Y de hecho, no es descabellado pensar que las redes sociales y Twitter hayan incidido en este descrédito, a lo menos inicial, de las vacunas, que teníamos que mucha gente no confiaba en las vacunas o no se quería vacunar. Y por otro lado, lo que mencionabas al principio respecto de los independientes para la Convención Constitucional, ahí hay un fenómeno que es bien interesante que, a mi juicio, Twitter no crea, pero sí acelera, profundiza mucho, que es que todos los seres humanos tenemos alguna cuota de narcisismo, ¿ya? Todos nos sentimos de alguna manera especiales, y eso está muy bien, o sea, es normal y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa cuando esto se eleva a una categoría, digamos, especial? Porque Twitter premia a las personas como geniales, la gente ocurrente, la gente que cree que su opinión es tan importante que merece ser compartida y retuiteada. Que es que uno de los requisitos fundamentales de la política, que es la mediación, es que yo tenga un representante, empieza a perder sustento, empieza a perder quilla. Entonces los partidos políticos que ya venían de una crisis, por buenos motivos, por financiamiento irregular, por malas prácticas en la designación de candidatos, etcétera, etcétera, terminan perdiendo todo sustento. Entonces hoy día tenemos que una convención, que es un espacio que requiere una mezcla más bien entre independientes y políticos, pareciera ser que todo lo que tenga relación con la política es tóxico, es una enfermedad, es como la lepra. Entonces, tú eres político, no puedes participar de este espacio, y lo vimos de hecho en los casos particularmente en el caso de Felipe Arboe, cuando él dice voy a renunciar para ir a la convención, y la reacción no es solamente una crítica a su decisión, sino que es derechamente una agresión generalizada, un matonaje, y algo muy parecido a una tormenta de mierda, el concepto que se ocupa. Y entonces ahí, en el fondo, tenemos un problema, porque para salir de las dificultades de la crisis política y social en la que estamos, necesitamos partidos políticos fuertes, pero todas nuestras dinámicas de redes sociales empujan en el sentido contrario. Y muchas veces vemos, el caso de los retiros de las AFP fueron casos muy claros, vemos que las redes sociales juegan un rol muy importante y de muy mala manera, o sea, habiendo amenazas contra parlamentarios, amenazas de agresiones físicas a sus sedes, entre otras cosas. Sí, estamos conversando con Rodrigo Pérez de Arce, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, autor de este informe Twitter y debate político. Se ha hablado mucho, Rodrigo, sobre la aparición sobre dos cosas. Una que técnicamente en términos de comunicación es bien interesante, que es la percepción de importancia que se puede obtener opinando en redes sociales respecto de tu verdadera capacidad de persuadir a otros en términos presenciales, digamos. Tú tienes
una serie de cosas que han tenido, por ejemplo, un recorrido por las redes sociales y que después se comprueba que son noticias falsas, pero que como la noticia falsa, la fake news, opera activando el sesgo que las personas ya tienen de antes, una persona utiliza una red social, Twitter por ejemplo, dice algo sobre una persona y lo evidencia y lo critica muy fuertemente, y para todas las personas que tengan una opinión mala de esa persona a que se hace referencia, probablemente no necesitan ningún otro elemento más que ese tweet para creerlo. Y además lo retuitean y lo sucedan porque el sesgo está ya internamente anidado. Y lo que hace en la red social es básicamente activar ese sesgo que se tiene. ¿Qué tan profundo ha sido esa situación en las redes sociales y particularmente en Twitter, según lo que tú has podido ver? No, sin duda los sesgos naturales que nosotros tenemos como seres humanos operan todo el rato, sesgos de confirmación. Por ejemplo, yo veo, no sé, si yo soy antivacuna y veo una noticia que dice que el mercurio que tienen las vacunas puede provocar autismo, a pesar de que hayan múltiples investigaciones que niegan esto, bueno, yo voy a compartir esa noticia y quizás eventualmente convenza a alguien, o empiezo al menos a crear un ecosistema de opinión favorable a mi idea. Y entonces las noticias falsas, como tienden a ser más espectaculares, nadie hace una noticia falsa de que rescataron un gato de un árbol, ¿no? Siempre son espectaculares y tienen un patrón de difusión mucho más alto que una noticia normal. Pero además, y esta es la dificultad que tenemos, Twitter se nutre, y todas las redes sociales se nutren del tiempo que nosotros pasamos en ellas, ¿ya? Uno de los problemas que tiene Twitter es que se muestra como una red hiperpública, hipertransparente, como casi el ágora griego, donde todos podemos participar horizontalalmente. Y lo cierto es que es una empresa que se beneficia de cuánto tiempo pasamos nosotros en ella. Entonces se forma un cóctel que es bien tóxico. Por un lado, nuestros sesgos normales, que tenemos desde siempre, desde que el hombre es hombre, más una red o unas redes sociales que rentan con cuánto tiempo pasamos en ella. ¿Y de qué manera podemos activar estos sesgos? Apelando a esos sentimientos más intensos, la rabia, la frustración, ciertas alegrías medias descontroladas, y entonces ahí la mezcla es tóxica, porque agregamos un tercer elemento, que es que la política, los políticos, muchas veces los periodistas, se informan de lo que pasa y replican lo que pasa en Twitter, y eso termina conformando agenda, termina provocando efectos que ya no son simplemente de redes sociales, sino que son efectos muy, muy, muy concretos. Porque aparte hay una cosa que creo que es importante mencionar. Yo le leía a Mike Tyson, boxeador, famoso boxeador. Sí, claro, campeón mundial. Campeón mundial, bueno, ahora volví a las pistas. Y Mike Tyson decía, las redes sociales fomentan una cuestión que es peligrosa, que es que tú en el anonimato de las redes sociales, o incluso sin el anonimato, puedes decir lo que quieras sin exponerte a ninguna consecuencia. Mike Tyson en su estilo lo decía, tú puedes decir cualquier brutalidad sin que te expongas a un golpe en la cara. Pero ahí hay una verdad que es muy, muy relevante, que es que la comunicación cara a cara tiene una serie de amortiguaciones que son muy relevantes para comunicar. Cuando uno se modera, uno tiende a complementar las palabras con las que uno dice las cosas con gestualidad, con entonación. Entonces, por ejemplo, en Twitter es imposible el humor, o es muy difícil hacer humor por Twitter en una conversación normal. O es explícitamente humor, un video chistoso, o siempre estamos expuestos a la mala interpretación
a que lo que decimos se lea como una agresión mucho más intensa de lo que es, o derechamente se vean agresiones donde no las hay. Entonces, de nuevo, aquí la crítica no es cerremos Twitter, vámonos a vivir al bosque y olvidémonos de todo esto, sino de cómo pensamos en dinámicas que, por una parte, permitan una mejor convivencia social y, por otra, no sumerjan a la política en la irritabilidad en la que está ahora. Porque es como que estuviéramos en una política en estado de emergencia permanente. Como que siempre estamos en un episodio grave. Y eso no es así, y eso impide, por ejemplo, que para debates importantes como los que estamos teniendo ahora, estemos pensando más en cómo yo aliento a mi barra brava, cómo yo tengo más likes, en vez de resolver los problemas. Entonces los incentivos que aparecen muchas veces son súper perversos y súper difíciles de salirse de ahí. Sí, también hay que decirlo, yo veo harto Twitter, no posteo muchas cosas, pero veo la red social, de hecho, que más veo. No tengo, alguna vez abrí un Instagram, pero no lo uso nunca, y Facebook lo eliminé. Pero de pronto ocurre una cosa bien interesante, que se crean determinadas pulsiones, Rodrigo, donde existe casi una fuerza social que hace que tú tengas que ser parte de una red social. Que, por ejemplo, yo me acuerdo personas, yo mismo en un momento dado, abandonamos las redes sociales y para serte franco, no pasa nada. No es un daño muy grande. Pero yo veo, por ejemplo, una cosa en las redes sociales, y no sé si lo pudiste captar tú, de que hay un tipo de tuitero que a mí siempre me ha impresionado porque tiene más que ver con situaciones psicológicas que con situaciones políticas o de todo tipo, que es esa persona que normalmente no pone su nombre, que necesita contar cada episodio de vida que le está pasando, cada momento, lo que hizo en la mañana, lo que hizo en la tarde, el comentario de esto, el comentario de esto otro, como si es que quisiera escribir una especie de diario de vida permanentemente para que los otros lo sepan, lo lean, a pesar de que probablemente su nombre está emboscado en números y signos, digamos. Pero yo lo miro en algunos casos, hay como una necesidad de decir yo existo. Y te cuentan desde la mañana, mira, hoy día tomé desayuno aquí allá, escuchando en estos momentos esta canción acá. Estoy llegando al trabajo y se me quedó una muñeca que le traía de regalo a la hija de una compañera en el auto. Tú dices, pero ¿qué necesidad hay de contar todo lo que te pasa? Y yo tengo la impresión ahí que las redes sociales han podido canalizar a veces una salida de expresión que básicamente dice existo, vivo. Sí. Eso es un fenómeno bien interesante porque se mezcla nuestra psicología con ciertos mecanismos de las redes sociales. Y claro, por una parte entregan mecanismos de expresión a personas que se sienten muy solas, a personas Exacto. que tienen ausencia de vínculos muy intensa, que en el fondo también muchas veces, y esto es súper natural, personas que son o muy tímidas o que encuentran en el anonimato también cierta forma de expresión que es súper liberadora. Y en ese sentido pueden cumplir un rol muy positivo, en el sentido de expresar, de poder sacar de adentro y todo esto, además, intensificado por la pandemia, en la cual no nos podíamos ver físicamente. Entonces, no solamente nos trasladamos a Zoom, sino que también nos trasladamos a Instagram, nos trasladamos a Twitter, nos trasladamos a Facebook, nos trasladamos a TikTok. Entonces, por ejemplo, una cuestión interesante,
si yo durante la cuarentena decidí hacer pan, como muchas personas, ya, yo no solamente hago el pan, sino que grabo todo el proceso y veo qué le estoy echando a la masa y lo grabo y lo subo, ¿no? Y es una forma de suplir comunicación que en ese momento no estaba disponible y muchas veces no está disponible. Ahora bien, también hay que ser muy conscientes de que las redes sociales, en particular, bueno, Twitter e Instagram, operan montados sobre nuestros mecanismos de recompensa. Entonces, cuando Twitter nos avisa de una nueva notificación, nuestro cerebro libera una dosis de dopamina, una pequeña inyección, que es como un premio, una recompensa. Entonces, cuando un tweet que nosotros publicamos tiene muchos me gusta, sobre todo si vienen de gente desconocida, eso nos motiva a seguir compartiendo contenido. Entonces, ya no solamente me avisa Twitter que alguien le puso me gusta o retuiteó lo que hicimos, sino que me dice, quizás te estás perdiendo esta información. Y ese quizás te estás perdiendo, o mira lo que tuiteó no sé quién, es súper atractivo para nosotros. Nos pone curiosos, nos pone inquietos. De hecho, incluso hoy ya existen clínicas de tratamiento de la adicción a redes sociales. Y en ese sentido, como que hay que siempre mirar esta doble naturaleza. Por un lado, son lugares de expresión fantásticos. A mí, yo creo que en verdad logran muchas veces derribar barreras que son muy difíciles de derribar por otros medios. Pero al mismo tiempo también aquí hay incentivos de la propia aplicación que en el fondo nos trata de hackear, nos trata de que pasemos la mayor cantidad de tiempo posible en ella. No por nada, por ejemplo, las notificaciones son de un cierto color, porque está muy estudiado y cada vez tenemos información más específica que el color rojo alienta todo nuestro sistema de recompensa. De hecho, lo comparten las redes sociales y la comida rápida, ese color. Entonces también como saber mirar con cierta, sin tanta inocencia el juego de las redes sociales y particularmente la política, porque es como un alimento medio intoxicante para la política, que es particularmente lo que a mí me preocupa, porque hay efectos psicológicos, por cierto, pero también hay efectos políticos muy concretos, cambios en nuestras dinámicas políticas que al final se están nutriendo mal. De hecho, Twitter es como la comida rápida para los políticos. Puede estar bien para salir del paso, pero si uno pasa años solo comiendo comida rápida, comida chatarra, entonces vamos a tener un problema, vamos a tener una falla multisistémica. Hay otra, estamos conversando con Rodrigo Pérez de Arce, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, sobre este informe Twitter y debate político. Hay otro tipo de personaje en Twitter que también es bien interesante de estudiar, digamos, porque hay bastante. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene cuenta en Twitter y que solo, exclusivamente tuitea mensajes para atacar a algún político que no corresponde con su manera de ver las cosas. Nunca, jamás en la vida, y lo hemos conversado, ha propuesto algo, oye, vean la película tanto, hagan acá. No, solamente Twitter lo usa para postear algo que dijo alguien que a él no lo representa y solamente lo insulta. Nada más. No tiene ni un otro propósito y solamente tuitea eso. Y ubica a sus personajes blancos, al blanco que le va a dar, con algunas recurrentes, pero tú le miras un año o un año y medio de tuiteos y solamente sale a dar cuenta de algo que dijo ese personaje o esa personaje que no calza con su idea, y él inmediatamente no explica, no contraargumenta, no rebate, no, es solamente insulto. Ese es un tipo de personaje. Y el otro que me parece extraordinario, y no sé si lo pudiste detectar, porque es el que
progresivamente se posiciona como líder de opinión en una materia que normalmente es media esotérica. Y que te empieza a interpretar señales del sol, te empieza a interpretar movimientos sísmicos, te empieza a asociar lo que pasó ayer en Italia en términos de una festividad religiosa con lo que eventualmente podría pasar en, qué sé yo, Osorno, y empieza a hablar cada vez más como gurú, o gurisa, si que en el caso de las mujeres, a tener pensamientos, imágenes que le pasaron a él o a ella y los colocan, y de pronto tú te ves que si los vienes siguiendo durante un tiempo, al cabo de 6, 7 meses, ya lo que falta poco para que digan que lo sigan porque acaba de formar una secta, digamos. Sí, sí, Twitter tiene esa magia o esa gracia de que da voz o potencialmente da voz a muchas personas que de otra manera no lo tendrían. O sea, una persona que, por ejemplo, tiene ese tipo de pensamiento o aproximaciones esotéricas a la realidad y conecta la hora a la que salió el sol con cuántos contagios va a haber de coronavirus, y logran armar su pequeña tribu, porque hay un montón de gente dispuesta a creer en muchas cosas. Y que de hecho eso, o sea, se nutre no solo de Twitter, sino de ciertos fenómenos sociales anteriores. Otro tema que como en la misma línea que apareció este último año es el epidemiólogo de Twitter. O sea, que gente que sin conocimientos de salud pública, sin conocimientos de estadística, pontifica con una liviandad respecto de la pandemia y de las cadenas de frío de la vacuna y respecto de tantas cosas, y dado que operan sesgos de confirmación, como decíamos antes, como está todo este cóctel psicológico dando vuelta, entonces se transforman en personajes totalmente relevantes, siendo que no tienen, o sea, de hecho estoy pensando en uno en concreto, que no voy a nombrar para que no sea bullying, pero que en fondo, sin ningún conocimiento de salud pública, se monta en una apariencia científica para pegarle al gobierno. Y el gobierno lo ha hecho bien en algunas cosas, bastante mal en otras, pero en la cancha epidemiológica este tipo no tiene ninguna expertise. Y sin embargo tiene miles de seguidores que le compran y retuitean todo lo que dice, que piensan que es efectivamente una autoridad en los temas epidemiológicos, y eso genera un daño tremendo. Porque es distinto enfrentarse a una pandemia con la actitud de el gobierno efectivamente está cometiendo errores, tenemos que extremar las precauciones como población, a decir, con un científico, este típico la bata blanca y el estetoscopio, diciendo, oigan, el gobierno nos quiere matar, Piñera es un asesino. Y hay una distancia entre los errores que ha cometido el gobierno y que Sebastián Piñera y Enrique París quieran efectivamente asesinar a 17 millones de chilenos. Y eso opera y eso funciona, y a uno le llegan las cadenas con el pantallazo de Twitter con esta cuestión, lo mismo con las cuarentenas, informan, nos van a encerrar este u otro día, y eso es súper peligroso. Y de nuevo, tiene que ver con lo que decíamos antes de la comunicación sin consecuencias. En el fondo yo puedo decir cualquier cosa, cualquier brutalidad o cosa feliz sin que haya ninguna consecuencia, porque nadie me va a perseguir, nadie me va a censurar, salvo casos muy, muy extraños. O sea, de hecho lo que pasa con Donald Trump, que le ponen esta marca debajo de los tweets, es súper poco frecuente. Sí. De hecho, revisando datos para hacer esta investigación, veíamos, por ejemplo, gente que compartía en tiempo real atentados terroristas y que iba grabando, iba mostrando, o gente que diseminaba mensajes de odio, de que había que matar ciertos periodistas por sus opiniones. En particular el caso de Charlie Hebdo en Francia mostraba mucho de eso. Sí. Entonces ahí tenemos como un nudo grande
que hay que poner y pensar en mecanismos que les bajen la velocidad, que permitan a la política operar con cierta tranquilidad y para volverla fructífera, porque hoy día está finalmente irritada. Sí, Rodrigo, finalmente, ¿dónde se puede acceder al informe Twitter y Debate Político? El informe está disponible gratis en la página web y las redes sociales del IES, también en Twitter. Está en www.ieschile.cl www.ieschile.cl. Ahí se puede acceder a esta. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por este contacto. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.